Bien, en primer lugar, como decía Aurelio, disculpar al viceconsejero que, para su desgracia y yo creo que también para la nuestra, no nos puede acompañar por un pequeño problema, una pequeña enfermedad, y espero de una forma un poco improvisada ser capaz de transmitir todas las ideas y todo el desarrollo que en el País Vasco, en Euskadi, se está realizando en el sector ferroviario. En primer lugar, bien, un poco siguiendo al hilo de del discurso del consejero Iñaki Arriola, citar cuál es el entorno. En primer lugar, lo que decíamos, la red transeuropea de transporte, en el que el País Vasco forma parte del eje del corredor atlántico, que es fundamental tanto para mercancías como para viajeros. El País Vasco forma parte de estas redes transeuropeas para unir no solo España, sino también Portugal, toda la península ibérica, con Europa. También se vertebrará parte de lo que es el Estado español a través de distintos ramales hacia La Coruña, Gijón e incluso Madrid. Supone, como no, un impulso a la línea de alta velocidad del País Vasco, la denominada I-Vasca, y ayuda a proyectos como la adaptación de la vía al ancho internacional, un problema histórico en España, la realización de terminales intermodales, tanto de viajeros como de mercancías, y la conexión, en este caso para el tránsito de mercancías, con los puertos de Bilbao y Pasaia. Como decía el consejero, 31.700 millones de euros del marco presupuestario de 2014-2020 que facilitarán el desarrollo de este eje. Los criterios, como decíamos, de desarrollo y gestión de la red ferroviaria con criterio de sostenibilidad, fomentando la conectividad interna de la red y la intermodalidad de los distintos modos de transporte. Es fundamental, tanto desde el punto de vista de las propias infraestructuras como de los servicios a los viajeros y de la gestión de todos estos servicios. Es necesario priorizar el desarrollo de los núcleos de mayor demanda. El caso del Metro Bilbao ya se realizó en la década de los 90 y ahora veremos a lo largo de la presentación cómo es el turno de San Sebastián, de Donostialdea. En resumen, ¿qué es necesario en términos globales para el desarrollo ferroviario en Euskadi? Ofrecer un servicio de calidad a un coste razonable, desarrollar los sistemas inteligentes de transporte, tanto de las infraestructuras como de los servicios. Están en desarrollo en Euskadi las integraciones tarifarias a nivel de Guipúzcoa, de Vizcaya y del propio País Vasco, globalmente. Estructurar la red completa considerando no solo los modos ferroviarios, sino también los modos de carretera mucho más flexibles y que deben ser complementarios para atraer la demanda a los ejes de gran capacidad. Incidir en esa creación de corredores de alta capacidad ferroviarios. Y Euskadi tuvo épocas en las que a nivel europeo era de las más densamente desarrolladas en líneas ferroviarias y sin embargo tuvo un periodo de decadencia que ahora queremos desarrollar. Mantener una actitud constante de modernización de la red, imprescindible para ofrecer cada vez mejores servicios, sin poner en riesgo en ningún caso, evidentemente, la seguridad a través de sistemas avanzados. Estructurar lo que llamamos la red jerarquizada de servicios metropolitanos. Aquí en Bilbao es bastante claro. El metro es el eje vertebrador
transporta 90 millones de viajeros. Hay una línea de tranvía en desarrollo todavía, creciendo y ya con más de 3 millones de viajeros, que es complementaria al eje del metro. Pero hay otros modos que a lo largo del tiempo y del desarrollo del metro no han perdido número de viajeros, sino que ha crecido es el transporte público en Vizcaya. La compañía de autobuses de Bilbao no ha perdido viajeros por el crecimiento del metro, los ha mantenido. Eso quiere decir que el transporte público ha subido, y mucho. Pero efectivamente existen, se citaban antes brevemente, limitaciones. Limitaciones porque en el caso de Euskotren, el eje que vertebra todo el territorio desde Guipúzcoa a Vizcaya tiene más de 100 años de diseño de la red y se están realizando labores de desdoblamiento y mejoras de eficiencia para garantizar un servicio de calidad. Conexiones, yo no lo llamaría deficientes, aunque simplemente que las ciudades se mueven. Donde hace 100 años era el centro de las ciudades, y ha ocurrido en el caso de Euskotren, sobre todo es muy claro aquí en Bilbao, donde el casco viejo de Bilbao era el centro de la ciudad, ya no lo es, las ciudades se mueven. Y ahí tenemos que estar muy activos en ser capaces de captar esos núcleos de demanda con las infraestructuras que vayamos creando paulatinamente. Y luego el caso histórico de España de doble ancho, que ha limitado en parte la interconectividad con Europa, y eso también es un eje de los que el gobierno vasco quiere pasar. La estructuración del gobierno vasco con el sector a nivel público es a través de 3 ejes. Primero, ETS, es Euskal Trenbide Sarea, la red, el encargado del desarrollo de las infraestructuras de la red ferroviaria vasca, a través de Euskotren, que es el operador del suburbano de los trenes en la zona de Bilbao, en la zona de San Sebastián y entre ambos capitales, y luego con la participación en el Metro Bilbao conjuntamente con la Diputación de Vizcaya. Con esos 3 elementos se desarrolla todo el sector ferroviario en el País Vasco. Como decía, las tareas de ETS, que ha invertido cerca de 500 millones de euros en el 2011, es la mejora de la red ferroviaria existente y la construcción de las nuevas infraestructuras. Desarrollos que, afortunadamente, están generando aproximadamente que 5.000 familias cuenten con fuente de ingresos directa o indirecta a través de estos proyectos. Como vemos, es una importante fuente de generación de trabajo. ¿Cuál es el proyecto más relevante y que a futuro va a tener mayor impacto dentro del País Vasco de los que esté realizando, en este caso, ETS? Sin duda, la alta velocidad del País Vasco, la Y vasca. ETS es la responsable de la construcción del ramal guipuzcoano, el ramal vizcaíno, y a la vez lo realiza directamente el Gobierno de España, con una inversión de 218 millones de euros y que para el próximo año, este año, ascenderá casi a los 350 millones de euros, con 15 tramos que están en obras y uno ya finalizado de los 21 tramos en los que se divide la Y vasca en el tramo guipuzcoano. ¿Qué es lo que falta? Pues lo que tradicionalmente es lo último en este tipo de infraestructuras, los accesos a las ciudades y, por último, la conexión con Francia, que ya está prácticamente definida, pero que Francia tiene un cierto retraso con respecto a España en su ejecución. En cuanto a otra de las áreas de ETS, que es la red de Euskotren,
La inversión en 2010 fue de 224 millones de euros, un 96% más que en el 2009, con la construcción de un nuevo túnel de Archanda aquí en Bilbao, de doble vía, que permitirá mejorar las frecuencias del servicio del Txorierri que presta desde Bilbao hacia el aeropuerto y Lezama. La operación Durango, que consiste en el soterramiento a lo largo del municipio de Durango de las líneas de Euskotren y que supone la eliminación de 7 pasos a nivel. Desdoblamientos y mejora la red del corredor central entre Ergua y Eibar, en el límite entre Guipúzcoa y Vizcaya. Variante ferroviaria de Norio, la configuración del metro Donostia-Aldea, que luego haremos referencia específica. Desdoblamientos también en la Sarte Recalde-Añorga, el tramo Fandería-Oiartzun. Fandería es una nueva estación recientemente inaugurada. Las nuevas cocheras de Araso para atender la demanda que el metro Donostia-Aldea hará de nuevas unidades de tren. Y el tramo Loyola-Herrera también con el desarrollo de un nuevo túnel entre ambas estaciones. En cuanto al metro Donostia-Aldea, la labor de ETS se va a materializar ya en octubre de este año con una nueva estación en Inchorrondo, una estación soterrada, y antes de verano se iniciarán las obras de la estación, también nueva estación de Alza. Se trata, como decía antes, de proveer una infraestructura para aproximadamente 400.000 habitantes de 11 municipios en el entorno de San Sebastián. Es un desarrollo muy similar al que se hizo con Metro Bilbao, a partir también de líneas de Euskotren, para convertir un tren de cercanías, un tren suburbano, en un metro, y que, igual que en su día en el caso de Bilbao fue muy polémico el hacerlo o no hacerlo, y ahora evidentemente nadie lo discute, el metro Donostia-Aldea también tiene, como el nacimiento de cualquier infraestructura esencial, tiene sus detractores, pero tiene unas ventajas sustanciales. Los estudios indican que, si bien Metro Bilbao es referente como éxito de la utilización de la infraestructura, los ratios del metro Donostia-Aldea superan a los originales que tenía Metro Bilbao para su construcción. ETS también trabaja para Metro Bilbao, es quien construye el desarrollo de Metro Bilbao, y en los últimos 2 años se ha terminado el tramo Aritz-Basauri, cerrando la línea 2 en la zona este, y se están perfilando ya todos los trabajos. Recientemente, en una visita de obra, ya se pudo ver casi la estación de Cabieces, la última estación de la línea 2, prácticamente terminada. Falta todavía todas las instalaciones auxiliares y demás, pero próximamente concluirá la línea 2 por la zona oeste con el ramal Santurtzi-Cabieces. Como decíamos, ETS ejecuta todas las obras de infraestructura y, por tanto, la red de tranvías que gestiona Euskotren también son objeto de construcción de ETS. Se están ampliando los tranvías de Bilbao y de Vitoria-Gasteiz, aquí en Bilbao para la conclusión hasta La Casilla y hasta Bechuco en Vitoria-Gasteiz. Se va a cerrar el anillo tranviario por Zabalburu y la calle Hurtado de Mézaga en Bilbao, de tal forma que el tranvía culminará ese eje como anillo complementario a metro, circuncidando toda la zona central de Bilbao. Y se están terminando ya las cocheras de Leioa, que permitirá el desarrollo de un futuro tranvía Barakaldo-Leioa, Universidad del País Vasco. En resumen, de esos casi 500 millones de euros, ETS ha dedicado el 45% a red propia. Red propia es básicamente Euskotren, 44% a las obras del tren de alta velocidad y un 11% a las redes, a complementar las redes de metro y de tranvía. En cuanto a datos de
seguridad y gestión de las infraestructuras, ETS ha conseguido reducir el índice de siniestralidad de la red ferroviaria vasca durante 2011 en un 75%. Se han eliminado en los últimos 10 años 65 pasos a nivel y 8 en el año 2011. El objetivo, como decía antes, de la operación Durango, que es el soterramiento de la línea de Euskotren a lo largo del municipio, es que 7 nuevos pasos a nivel queden eliminados. ¿Quiénes son los operadores? Antes lo he citado brevemente. Los operadores ferroviarios en el País Vasco son Euskotren y Euskotran, que es la marca para el tranvía, que tienen los servicios Euskotren de Hendaya a Lasarte, el conocido topo de San Sebastián, que se convertirá en el futuro en el metro Donostialdea, la línea Bilbao-San Sebastián, el servicio interprovincial de Ermua Eibar, el denominado tranvía de Eibar, y en Vizcaya las líneas Bilbao-Lezama y Bilbao-Bermeo. Como tranvía, los servicios de Euskotran son en Bilbao la línea Basurto-Achuri y en Vitoria el tramo entre Angulema-Honduras y 2 ramales de Ibaiondo-Honduras y Abechuco-Honduras, una Y. Y como Metro Bilbao la línea 1 de Plencia a Echevarri, que es el origen del metro y que era una línea de Euskotren, la Plencia-Bilbao, y la línea 2 Santurtzi-Basauri, que a futuro será Cabieces de Basauri. Euskotren, que me acompaña el consejero delegado de Euskotren, yo sigo con la presentación y si hay alguna cosa la complementamos. Es línea ferroviaria de ancho métrico y hace de eje vertebrador de la geografía del País Vasco, principalmente Guipúzcoa a Vizcaya. Es una línea con más de 100 años de antigüedad que ha venido siendo actualizada y en los próximos años se prevén mejoras ostensibles con desdoblamientos, el nuevo metro Donostialdea con frecuencias de metro y nuevas unidades que permitirá reducir sustancialmente los tiempos de servicio y por tanto la calidad del servicio. El total de kilómetros operados a través de las 4 líneas ferroviarias son aproximadamente 181 kilómetros y asimismo tiene 2 servicios complementarios, que es un tren de vapor en Azpeitia de Asao, gestionando el servicio que da la Fundación del ferrocarril, y el funicular de La Reineta aquí en Bilbao. El número de estaciones es 79 estaciones, prácticamente 180 maquinistas, 47 unidades de tren. El número de kilómetros a años 4,5 millones con más de 190.000 circulaciones. Como Euskotran, como el operador de tranvías, el tranvía surge dado que el colapso circulatorio en las ciudades de Bilbao y Vitoria hacía inmanejable la ciudad. Quienes conocéis en Bilbao hace unos cuantos años saben que el caos circulatorio era importante. Un dato que desde Metro Bilbao si medimos es que cada día el transporte público en general ha sacado de la ciudad 56.000 vehículos privados cada día. Y esto no es solo con un modo de transporte, es con varios. Y el tranvía ha facilitado que movimientos urbanos, pero con cierto recorrido, pudiesen realizarse. En Bilbao, aproximadamente 3,2 millones de viajeros utilizan el tranvía, datos de 2011, y se espera que este año, con el desarrollo de las nuevas líneas que citaba anteriormente, este volumen crezca un 10%. Son prácticamente 5 kilómetros de línea. En cuanto al tranvía de Vitoria, que son más de 7 kilómetros, ahora mismo son más de 7,5 millones de viajeros. Y el caso Vitoria, para los que piensan que
los distintos modos de transporte compiten, pues no es cierto. Porque no solo hay 7,5 millones de viajeros de tranvía, sino que el número de viajeros de autobuses urbanos de Vitoria también ha crecido simultáneamente. Y eso porque se hizo una gestión de complementariedad y reordenación de líneas a la hora de la incorporación del tranvía. Eso es un caso de estudio porque es relevante de cómo los distintos modos de transporte no van a competir, sino deben coordinarse, y eso favorece la movilidad del transporte público. Metro Bilbao, bueno, se inaugura, esta me toca más, el 11 de noviembre del 1995, es el más utilizado en Vizcaya, tiene aproximadamente 90 millones de viajeros, tiene un diseño, digamos que algo diferente. Se buscó la integración de la infraestructura en la propia sociedad y por eso se hizo partícipe a la sociedad de la propia construcción del metro. Y es sin duda ejemplo, quizá junto al Museo Guggenheim, que hoy tendremos ocasión de visitar esta tarde, uno de los emblemas de la transformación de Bilbao de una ciudad industrial a una ciudad de servicios, de una ciudad, me permitirán los bilbaínos, gris hace 3 décadas, cuando yo estaba estudiando aquí, a una ciudad azul. Y eso no es solo porque las fábricas han ido, sino porque se ha hecho todo de una forma perfectamente integrada. Metro es una configuración que normalmente denominamos en Y. Yo no la denomino así, yo soy un poco más quisquilloso y para mí es una X. Una X porque todavía no están desarrolladas todas las líneas. La línea 1 todavía debe desarrollarse más desde Etxebarri, que es lo que normalmente se denomina línea 5, y por tanto no es, físicamente sí es una Y, pero desde el punto de vista de la explotación debe ser una configuración en X. Tenemos 40 estaciones. En 1995 eran 26 kilómetros, los del antiguo ferrocarril de Plencia a Casco Viejo, a Bilbao. Ahora son más de 43 kilómetros. Y es de destacar que es un metro con una alta valoración social. Y es un metro que usa toda la sociedad. No la utiliza una parte de la sociedad, lo utiliza todo el mundo. Y eso es una gran ventaja a la hora de su éxito desde el punto de vista de transporte público. Algo que, bueno, evidentemente hay que mantener, y desde el punto de vista económico los números van bien, sobre todo pensando que el eje es cuidar las instalaciones, cuidar a nuestros clientes, atender y garantizar que los elementos básicos para la gestión del metro, que es, en este caso, seguridad, en este caso, la limpieza, los aspectos que nuestra clientela más valora son los que más cuidamos y debemos seguir manteniendo. También tenemos trabajo con la sociedad a través del metro, es decir, lo que recibimos de la sociedad intentamos devolverlo a través de proyectos de carácter solidario, en este caso conjuntamente con el Consorcio de Transportes. Los restos, por ejemplo, de los billetes, los céntimos que en cada billete se pueden ir quedando, que los viajeros dejan de usar, se van acumulando, y cuando tenemos una cantidad de dinero, y normalmente suele ser cada trimestre entre 6.000 y 8.000 euros, son donados a distintas ONGs para que repartan esa cantidad de dinero en títulos y lo pueda utilizar pues las personas que ellos atienden. Metro Bilbao es joven, tiene 16 años y pico, pero no nos hemos parado. A nivel técnico
el desarrollo del Metro Bilbao es importante y queremos que sea todavía mucho más importante. Con lo cual, estamos trabajando en que las futuras líneas de Metro Bilbao cuenten con trenes automáticos. Queremos mejorar también todos los canales de comunicación a la clientela, dejar de ser, digamos, un foco de información para generar información y ir a donde nuestros clientes. Proyectos que hoy, a lo largo de las comisiones, se verán de eficiencia energética, que nos han dado unos resultados, yo creo que muy relevantes. Hay varios proyectos, pero hay dos muy relevantes que marcan no solo lo que es el compromiso, en este caso el Metro Bilbao, con el medio ambiente, sino, y como consejero delegado lo tengo que decir, con las cuentas de resultados. No solo consumimos menos desde el punto de vista de mejora medioambiental, sino que gastamos menos con esa eficiencia energética. Tenemos el doble efecto. Tenemos control de emisiones de CO2. Nuestro contrato de suministro eléctrico está garantizado de que todo el 100% es con energía verde a través del suministrador. Y, como siempre, fomentamos la intermodalidad. Bien, hablábamos de la Y vasca, este es el esquema, aunque se ve en pequeño. Estos son todos los tramos y el estado actual de tramos de la Y vasca. El objetivo que se sigue manteniendo es del 2016, la finalización de las obras. Pero bueno, todo depende de cómo vayan las financiaciones. La obra guipuzcoana es muy compleja. No tengo el dato aquí, pero creo que alguno de ese sí que está. ¿Cuántos kilómetros no son de viaducto o de túnel? En lugar de contar cuántos son de túnel o de viaducto, aquí hay que contar, porque son muchos menos, los que no son de túnel o viaducto. Me decía el vicepresidente de TS, dice que el 60% son túneles del recorrido por Guipúzcoa. 60%. ¿Vale? Es una obra muy compleja, pero que yo creo que ya se está viendo a través de Guipúzcoa en este caso, y que de una forma sencilla y con el trabajo conjunto con el Gobierno de España va a hacer que el acceso a San Sebastián se simplifique, utilizando tercer hilo en la infraestructura actual, lo cual adelanta la llegada del tren a la ciudad, a la actual estación de Atocha. Bien, hablamos de futuro de Metro Bilbao. Bueno, tenemos en ejecución, en obras, la línea 3, con una previsión del 2013 de San Antonio de Etxebarri a Matico, que utiliza en parte, otra vez, desarrollos de la línea del Chorierri que gestiona Euskotren entre Cascoviejo y Matico, donde será compartido el uso. Y es una línea financiada al 50% por el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya, financiada también con fondos FEDER, con una inversión inicial de 185 millones de euros, con una longitud de aproximadamente 6 kilómetros, algo menos de 6 kilómetros, y que a través de trenes automáticos Metro Bilbao quiere gestionar con frecuencias de 5 minutos y trenes pequeños, trenes cortos. Son 7 estaciones: San Antonio, Charcoaga, Txurdinaga, Zurparrambarri, Cascoviejo, Urbino y Matico. Es la zona norte de Bilbao, que actualmente no tenía acceso al metro. Es una zona de una orografía muy complicada, pero que va a permitir incorporar los barrios altos de la zona norte de Bilbao al transporte público ferroviario. La continuación de la línea 3, que denominamos línea 4, unirá el barrio de Recalde con Matico. Conjuntamente con la línea 3, yo siempre los veo
unidos los dos proyectos, aunque sean en distintas fases. Hacemos el corte transversal a las líneas 1 y 2 justo en el centro de lo que actualmente es el centro de Bilbao, que es la plaza de Moyúa. De tal forma que convertiremos las líneas 1 y 2, las líneas grandes pesadas, digamos pesadas con trenes de 90 metros, con unas líneas 3-4 mucho más eficientes para la demanda que gestionan y que va a permitir ampliar de esos 90 millones de viajeros de las líneas 1 y 2, aproximadamente la previsión es que sea a 120 millones de viajeros, solo por el efecto de cruzar líneas en un determinado punto. Este tramo es de 6 estaciones: Recalde, Irala, Zabalburu, Moyúa, donde estará el transbordo, el Parque y Deusto. El Parque está aquí al lado, por cierto. Y asimismo, en Matico se pretende que la línea del aeropuerto, que forma parte actualmente de Euskotren, lo gestione Euskotren, pero la línea del aeropuerto y el Txorierri puedan acceder directamente al centro de Bilbao, al actual centro de Bilbao Moyúa, a través de la línea 4 y el nuevo túnel de Archanda que antes me referí. De esa forma podremos también ofrecer un servicio de calidad y conectar el aeropuerto con el centro de la ciudad. Y finalmente, como desarrollos de metro, la línea 5, que es la extensión de la línea 1 desde Etxebarri hasta Galdakao, el hospital y Usánsolo, con una inversión de más de 100 millones de euros, casi 5 kilómetros de longitud, 5 estaciones y, como decía, la conexión en las líneas 1 y 2 en Etxebarri, que es de donde arranca. ¿Cuál es la siguiente apuesta del Gobierno vasco? Pues el metro Donostialdea. En la zona del entorno de San Sebastián, lo que es la comarca de Donostialdea, se mueve aproximadamente el 65% de la población de Guipúzcoa y podría ser atendida con la línea de metro que se quiere construir. Si además se cruza con el eje de cercanías, con la línea de cercanías de Renfe, que habría una intermodal en Riberas de Loyola, el núcleo de población atendida por estas dos líneas supondría el 85% de la población de Guipúzcoa. Pero además ocurre que hay pérdida de movilidad en transporte público en esos corredores, está creciendo el desarrollo del transporte privado y por tanto es necesario incrementar la sostenibilidad en el transporte, y es el transporte público, y el más eficiente en sostenibilidad es el ferrocarril. Hay que reconvertir la red efectivamente en una red de metro, como ya se hizo en Bilbao, y hay que construir, igual que en Bilbao, la zona correspondiente a la ciudad de San Sebastián, la pasante ferroviaria de San Sebastián. Va a permitir una mayor velocidad de circulación de trenes en todo el trazado, a reducir frecuencias. Algo se vaya a percibir en esa reducción de frecuencias a partir del próximo mes de octubre. La nueva pasante ferroviaria de San Sebastián, soterrada, conectará la universidad con el metro. Ahora mismo la universidad, que es uno de los focos de mayor movilidad en Guipúzcoa, no tiene más que líneas de autobuses, no tiene una movilidad ferroviaria. También conectará con el aeropuerto de Hondarribia y con el propio Hondarribia, que ahora no tiene modo ferroviario, a través de Irún. Van a mejorar obviamente todas las instalaciones, ya hay una renovación de estaciones, como decía antes, las de Oyarzun y Fandería ya son nuevas, en octubre se inaugurará Inchorrondo, en Alza se iniciarán los trabajos y permitirá que las frecuencias actuales se reduzcan a la mitad
dentro de pocos meses. Eso, en este caso yo como Donostierra, sé que va a suponer un cambio sustancial, sin todavía ejecutar todo el trazado de la movilidad del área urbana de San Sebastián y de la comarca. La inversión completa del Metro Donostialdea son 650 millones de euros y permitirá obtener una cifra de viajeros en torno al 1,5 millones de viajeros al mes. Este es el esquema de 9 estaciones nuevas, el campus de Ibaeta, que es toda esta zona de la universidad. No sé si se me oye. La nueva pasante de San Sebastián es desde Lugaritz, que es estación que ya existe y que conecta directamente por un túnel con Easo. Toda esta zona es la nueva que hay que construir y soterrar. Morlands es nueva. Loyola, Riberas de Loyola, es intercambiador con línea de Renfe, cercanías. Nueva estación de Loyola, la de Inchorrondo, que se inaugura en octubre, y la variante de Alza, que también es nueva. Aquí vemos el eje de Hondarribia, que también es totalmente nuevo. Esta es la configuración del Metro Donostialdea. Y para esto, además, se está en proceso de renovación de las unidades de Euskotren, unidades nuevas que se iniciaron la recepción hace un año aproximadamente hace un año, dotadas de los últimos medios técnicos y que facilitan y convierten las líneas de Euskotren en un concepto metro al que estamos más acostumbrados. Bien, este es el resumen bastante exhaustivo y yo estoy abierto, no sé cómo vamos de tiempo, pero estoy abierto a si hay más preguntas, pero este es un poco el esquema de todos los proyectos que en este caso el Gobierno vasco, como responsable de las infraestructuras ferroviarias, está realizando, y con proyectos que van a permitir no solo la mejora de cara a los ciudadanos, que son quienes usan el transporte público, sino para también el desarrollo de la industria y de la economía vasca. Muchas gracias.